pueden haber descubierto los verdaderos orígenes del monumento más famoso de Gran Bretaña. Esta es la historia del círculo perdido de Stonehenge. Durante 5.000 años, Stonehenge ha permanecido como un enigma tallado en la tierra, desafiando el tiempo, la lógica e incluso nuestra imaginación. Se cree que el nombre Stonehenge proviene del antiguo inglés, o palabra sajona, Stanhingen, que significa piedra colgante porque se parece un poco a lo que parecían las orcas en la Edad Media. Tenías 2 postes verticales con una viga transversal. ¿Quién lo construyó? ¿Por qué fue creado? ¿Y cómo pudieron mover piedras más pesadas que los camiones a través de distancias imposibles usando solo sus propias manos? Ahora, los científicos han descubierto nuevas evidencias que no solo comienzan a descifrar el misterio, sino que revelan algo mucho más inquietante. Lo que encontraron nos obliga a cuestionar no solo el pasado, sino los propios límites de lo que creíamos que los seres humanos eran capaces de hacer. Ahora, para una persona común, esto podría no significar mucho, pero para Lubbock, esto le dice exactamente quién construyó Stonehenge, y no es quien nadie esperaba. La construcción de Stonehenge no es solo un monumento, es una historia tallada en la tierra, escrita en piedra y transmitida a lo largo de generaciones de constructores que nunca vivieron para ver su finalización. Estar frente a él no es presenciar un solo proyecto de construcción, sino una línea temporal que se extiende casi 1500 años, una obra que comenzó alrededor del 3000 a.C. y alcanzó su forma completa cerca del 1600 a.C. Pocos logros humanos exigen tanta perseverancia y aún menos sobreviven para recordarnos la determinación de las personas que los hicieron posibles. Pero para entender por qué los descubrimientos recientes sobre Stonehenge son tan inquietantes, debemos retroceder, volver al mismo comienzo de este monumento. ¿Quién lo construyó? ¿Cómo lo construyeron? ¿Y por qué eligieron este terreno sagrado? Son preguntas que han perseguido a los historiadores durante siglos. Y es dentro de esos orígenes donde comienzan a surgir las primeras pistas reales. El Stonehenge más antiguo no se parecía en nada a la imagen de postal que conocemos hoy. Alrededor del 3000 a.C., los primeros constructores excavaron un enorme foso circular de casi 100 metros de diámetro con un banco de tierra que lo rodeaba. Dentro había 56 misteriosos hoyos, más tarde llamados los agujeros de Aubrey, en honor al anticuario del siglo XVII John Aubrey, quien los redescubrió miles de años después. ¿Para qué servían estos hoyos? Algunos sugieren que alguna vez sostuvieron postes de madera. Otros argumentan que contenían las primeras piedras pequeñas, o quizás servían como depósitos para restos cremados. Los arqueólogos han encontrado evidencia de entierros humanos aquí, lo que sugiere que Stonehenge pudo haber comenzado como un cementerio, un monumento temprano a los muertos. Hay 240 entierros se han descubierto en Stonehenge hasta ahora, pero puede haber más. Tiene sentido que un lugar tan sagrado en vida también sea sagrado en la muerte. Pero Stonehenge estaba destinado a ser más que tierra y madera. Alrededor del 2500 a.C., la siguiente fase lo transformó en algo extraordinario. Fue entonces cuando los constructores introdujeron las piedras azules, rocas que pesaban hasta 4 toneladas cada una, traídas desde las colinas de Preseli en Gales, a más de 240 kilómetros de la llanura de Salisbury. Imagina el viaje, cruzando ríos, atravesando bosques, arrastradas sobre colinas onduladas. ¿Fue pura fuerza bruta? ¿Ingeniería ingeniosa con trineos, cuerdas y balsas? ¿O siguieron antiguas vías fluviales, flotando su carga río abajo antes de arrastrarlas por tierra? Sea como haya sido, la hazaña habla de planificación, coordinación y fuerza de voluntad. Estas piedras no fueron elegidas por conveniencia, fueron elegidas por su significado. Su mera presencia nos dice que Stonehenge no era algo local. Estaba conectado con comunidades distantes, uniendo a personas a través de vastos paisajes. Luego llegaron los arsens, los enormes bloques de arenisca que le dan a Stonehenge su silueta icónica. Estos gigantes, algunos de más de 25 toneladas y casi 9 metros de altura, fueron extraídos de Marlborough Downs, a unos 25 kilómetros al norte. Transportarlos y levantarlos habría sido un esfuerzo colosal. Solo levantar uno requería cientos de personas, cuerdas hechas de fibras vegetales trenzadas, trineos de madera y una determinación absoluta. Unos 30 de estos bloques fueron dispuestos en un círculo perfecto, con sus partes superiores unidas por dinteles horizontales, creando el primer anillo de piedra conocido en el mundo.
Dentro de este círculo se erigieron los imponentes trilitos, 5 portales monumentales formados por 2 piedras verticales coronadas por un dintel, alineados con el movimiento del sol. En el solsticio de verano, el sol sale directamente sobre la piedra talón, proyectando su luz a través del corazón del monumento. En el solsticio de invierno, el sol se pone en perfecta alineación con el gran trilito. Esto no fue coincidencia. Fue diseño. Stonehenge fue tanto un monumento a los cielos como un lugar de reunión para los vivos. Los arqueólogos han encontrado evidencia de enormes banquetes celebrados cerca, huesos de cerdos y ganado, algunos traídos desde tan lejos como Escocia, lo que muestra que Stonehenge era un imán para personas de toda Gran Bretaña. No era solo un santuario local, era un lugar de unidad, donde diferentes tribus pudieron haber dejado de lado sus rivalidades para contribuir a algo más grande que ellas mismas. En muchos sentidos, Stonehenge fue el corazón de la Gran Bretaña neolítica, y sin embargo había muerte en su núcleo. Los entierros en el sitio revelan restos cremados tanto de hombres como de mujeres, lo que sugiere que Stonehenge pudo haber sido un lugar sagrado de descanso, reservado para personas de estatus o para aquellos que viajaban desde lejos para formar parte de sus misterios. El hecho de que muchos individuos enterrados aquí provinieran de regiones distantes sugiere que Stonehenge fue un lugar de peregrinación, donde la gente buscaba conexión con los antepasados, los dioses o fuerzas que solo podemos imaginar. Cuando pensamos en Stonehenge hoy, es tentador ver solo piedras congeladas en el tiempo. Pero para las personas que lo construyeron, Stonehenge estaba vivo. Cada fase de construcción, cada piedra arrastrada a su lugar, cada festín celebrado en su sombra formaba parte de una historia que unía comunidades. Era un lugar donde los vivos honraban a los muertos, donde los cielos se encontraban con la tierra y donde generaciones dejaron su huella, aún sabiendo que nunca vivirían para ver el monumento terminado. El nacimiento de Stonehenge no es solo la historia de las piedras, es la historia de la visión, la unidad y una ambición tan intensa que sobrevivió a quienes la soñaron. Sin embargo, con cada piedra levantada, nuevos misterios tomaron forma. ¿Por qué aquí? ¿Por qué estas piedras? ¿Y por qué esta alineación precisa con el cosmos? Estas preguntas continúan persiguiéndonos, porque bajo la admiración se esconde el pensamiento inquietante de que Stonehenge pudo haber tenido un propósito mucho más complejo y mucho más oscuro de lo que nos atrevemos a creer. ¿Por qué se construyó Stonehenge? Si la construcción de Stonehenge revela asombrosas hazañas del trabajo humano, la pregunta de por qué se construyó va aún más profundo, hasta el corazón mismo de su misterio. Durante siglos las personas han permanecido frente a estas piedras y han hecho la misma pregunta. ¿Qué propósito podría ser tan importante, tan sagrado, que comunidades enteras dedicarían generaciones a moldear y arrastrar a estos gigantes hasta su lugar? A diferencia de las pirámides, que servían como tumbas monumentales, o de los templos que claramente honraban a los dioses, Stonehenge parece resistirse a una sola explicación. En su lugar ofrece capas de significado, de ritual, de misterio, que crecieron y cambiaron a lo largo de 1000 años de uso. La arqueología nos da una de las pistas más antiguas y claras: los entierros, las excavaciones alrededor de los agujeros de Aubrey, el anillo de 56 fosas que formó la primera etapa de Stonehenge, han revelado restos cremados de hombres, mujeres e incluso niños. Estos entierros datan de alrededor del 3000 a.C., lo que convierte a Stonehenge en uno de los cementerios de cremación más antiguos conocidos en Gran Bretaña. Lo más sorprendente es la diversidad de los que fueron enterrados aquí. No era un cementerio reservado para reyes, guerreros o ancianos, parece haber sido un terreno sagrado comunal. Para la gente de esa época, colocar a sus muertos para descansar dentro de este círculo no se trataba solo de la muerte, se trataba de conexión, continuidad y quizá incluso transformación. Algunos investigadores creen que Stonehenge comenzó como un vasto monumento a los antepasados, un lugar donde los vivos podían comunicarse con los espíritus de quienes vinieron antes. Pero Stonehenge no era solo un lugar de los muertos, su diseño mismo habla al cielo. El eje del monumento se alinea perfectamente con el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno. En el día más largo del año, el sol sale sobre la piedra talón, proyectando su luz directamente en el corazón del círculo. En el día más corto, el sol se pone en alineación directa con los grandes trilitos. Estas alineaciones fueron deliberadas. Para las personas que vivían de la agricultura, el pastoreo y la recolección, entender el cambio de las estaciones significaba sobrevivir. Stonehenge pudo haber sido un calendario cósmico, construido para seguir el paso del tiempo, predecir los duros inviernos y celebrar el regreso de la luz. Pero era más que algo práctico.
Imagina la admiración de una reunión neolítica. El sol elevándose perfectamente enmarcado por colosales piedras debió sentirse como una actuación sagrada, una unión entre la tierra y el cielo. Sin embargo, Stonehenge también parece haber sido un lugar de reunión y celebración. Los arqueólogos que trabajaron en Durrington Walls, un enorme asentamiento a solo 3 kilómetros de Stonehenge, descubrieron restos de enormes banquetes. Los huesos de animales muestran signos de haber sido asados. Los fragmentos de cerámica revelan una preparación de alimentos a gran escala, y el análisis isotópico de los huesos del ganado indica que las personas trajeron animales desde lugares tan lejanos como Escocia. No fue un evento pequeño ni local. Las personas viajaban largas distancias, uniéndose bajo un mismo cielo y un mismo monumento. Stonehenge, entonces, pudo haber sido un símbolo de unidad, algo que unía a tribus dispersas en una identidad colectiva. La construcción del monumento en sí, que requería cooperación a una escala casi inimaginable, pudo haber sido tan importante como las piedras terminadas. Pero hay otra capa, más misteriosa. La forma circular de Stonehenge, sus piedras imponentes e incluso sus propiedades acústicas sugieren que pudo haber servido como un espacio ritual que desdibujaba la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Cuando el sonido reverbera dentro del círculo, crea ecos extraños, amplificando las voces y los tambores de formas inquietantes. Para una comunidad neolítica sin lenguaje escrito, sin la ciencia como la conocemos, estos efectos pudieron haberse sentido de otro mundo. Algunos arqueólogos proponen que Stonehenge fue un lugar de sanación ritual, donde las personas buscaban curas para enfermedades o renovación espiritual. Otros argumentan que era un espacio liminal, un umbral entre la vida y la muerte, entre el mundo de los vivos y el de los antepasados. Nuevos descubrimientos impulsan esta teoría aún más. Los arqueólogos han descubierto que Stonehenge no era un monumento aislado, sino parte de un vasto paisaje ceremonial. Los monumentos de tipo cursus, largas obras de tierra lineales, se extienden por el paisaje, y las avenidas conectan Stonehenge con el río Avon. En la orilla del río, una vez existió otro círculo construido de madera. Juntos, estos elementos sugieren un viaje simbólico. Stonehenge no era solo un edificio, era parte de un mapa espiritual más grande, un paisaje diseñado para rituales que solo podemos empezar a imaginar. Y sin embargo, la posibilidad más inquietante es que los constructores de Stonehenge estuvieran alcanzando algo mucho más allá de nuestra comprensión. La pura precisión de sus alineaciones, la escala de su construcción y la persistencia necesaria para mantenerla a lo largo de generaciones insinúan un propósito más profundo que la simple supervivencia o el ritual. ¿Era un templo? ¿Un cementerio? ¿Un observatorio cósmico? ¿O era algo completamente distinto, un dispositivo, un monumento destinado a conectar mundos, una estructura diseñada para aprovechar fuerzas de la naturaleza y del tiempo que aún no entendemos? Lo que está claro es que Stonehenge nunca fue una mera colección de piedras, era un monumento vivo. Para sus constructores encarnaba los ritmos del cosmos, los lazos de la comunidad, los misterios de la vida y la muerte, y quizá incluso la esperanza de tocar algo más allá del alcance humano. Estar dentro de su círculo era estar en el centro mismo del significado. Y por eso, miles de años después, seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Quién construyó Stonehenge? Detrás del misterio de Stonehenge se esconde una pregunta más personal. ¿Quiénes fueron las personas que alzaron estas piedras contra el cielo? Durante siglos, las leyendas llenaron el silencio. Los cronistas medievales afirmaban que el mago Merlín las había conjurado y colocado en su sitio. El folclore hablaba de gigantes que cargaban las piedras desde tierras lejanas, y más tarde algunos incluso especularon que fueron los alienígenas quienes las dejaron allí. Pero la arqueología nos ha dado una imagen más clara, una que no es menos extraordinaria. Stonehenge no fue obra de una sola generación, sino de muchas a lo largo de casi 1500 años. La construcción comenzó alrededor del año 3000 a.C., en lo que los historiadores llaman el período neolítico, mucho antes de que las herramientas de bronce o las ruedas fueran ampliamente utilizadas en Gran Bretaña. Los primeros constructores eran agricultores y pastores, descendientes de los primeros colonos que habían cruzado desde Europa continental siglos antes. Vivían en pequeñas comunidades, pero lo que les faltaba en tecnología lo compensaban con organización, visión y pura determinación. La primera etapa de Stonehenge no fue de piedra en absoluto. Era un foso circular y un terraplén excavados profundamente en el suelo de tiza, creados únicamente con astas de ciervo y herramientas de piedra primitivas. Esto requirió miles de horas de trabajo, demostrando que incluso en esta etapa temprana, el monumento ya era un proyecto que exigía unidad y creencia compartida. La gente vivía cerca,
en asentamientos como Durrington Walls, una vasta aldea descubierta a solo 2 millas de Stonehenge. Las excavaciones revelan cientos de casas, evidencia de banquetes y restos de cerdos y ganado traídos desde tan lejos como Escocia. Esto sugiere que Stonehenge no fue construido por unos pocos trabajadores, sino por comunidades enteras que se reunían estacionalmente, unidas por un propósito común. A medida que pasaron los siglos, sus ambiciones crecieron. Alrededor del 2500 a.C., los constructores transportaron las enormes piedras Sarsen, algunas de más de 25 toneladas, desde Marlborough Downs a unos 32 kilómetros de distancia. Sin ruedas ni hierro, probablemente las arrastraron en trineos, las rodaron sobre troncos de madera y las flotaron en balsas por los ríos. Las piedras más pequeñas, las de Bluestone, traídas desde Gales a casi 240 kilómetros, debieron requerir una planificación y coordinación inmensas. ¿Qué los impulsó a tal esfuerzo? Los estudiosos creen que la religión, la cosmología y la identidad comunitaria estaban en el centro de todo. Estas personas no tenían lenguaje escrito, por lo que monumentos como Stonehenge se convirtieron en su legado, su historia grabada en piedra para las generaciones futuras. Los estudios genéticos añaden otra capa de comprensión. El ADN antiguo extraído de entierros alrededor de Stonehenge muestra que los constructores eran descendientes de comunidades agrícolas que emigraron a Gran Bretaña desde Anatolia, la actual Turquía. Con el tiempo, se mezclaron con los cazadores-recolectores nativos de Gran Bretaña, creando una cultura única que combinaba tradiciones. Entonces, ¿quién construyó Stonehenge? La respuesta no es un solo hombre ni un rey, sino todo un pueblo, agricultores, pastores, artesanos y líderes espirituales que trabajaron juntos a lo largo de los siglos. Construyeron no solo con fuerza, sino con visión, ritual y fe. Al levantar esas piedras, no solo nos dejaron un monumento, sino también un testimonio de lo que las comunidades humanas pueden lograr cuando están unidas por un propósito, por misterioso que ese propósito sea. ¿Para qué servía realmente Stonehenge? Cuando miramos Stonehenge hoy, parece casi imposible imaginar por qué los antiguos habrían dedicado tanta energía, recursos y vidas a construirlo. Para entender su propósito, debemos examinar siglos de arqueología, mito y especulación. Y aunque no existe una sola respuesta, las teorías más convincentes provienen de las pruebas enterradas tanto en las propias piedras como en el paisaje que las rodea. Una de las pistas más sólidas apunta hacia los cielos. Los arqueólogos han notado desde hace mucho tiempo que las piedras están alineadas con eventos astronómicos, en particular el amanecer del solsticio de verano y la puesta de sol del solsticio de invierno. Durante el solsticio de verano, el sol naciente brilla directamente a través del corazón del monumento, bañando las piedras con un resplandor dorado. Para las antiguas comunidades, esta alineación no era solo simbólica, era práctica. El solsticio pudo haber servido como una especie de calendario guiando los ciclos agrícolas, las cosechas y los rituales ligados a la supervivencia. En este sentido, Stonehenge era mucho más que un montón de piedras. Era un gigantesco dispositivo de medición del tiempo que conectaba la vida humana con los ritmos del cosmos. Pero la astronomía no es la única explicación. Las excavaciones alrededor del sitio han revelado algo más oscuro y más íntimo: restos humanos. Cientos de cuerpos cremados fueron descubiertos en la tierra circundante, convirtiendo a Stonehenge en uno de los cementerios más grandes conocidos de su época. Esto sugiere que pudo haber sido tanto un lugar de muerte como de vida, un terreno sagrado donde los vivos honraban a los muertos, quizás creyendo que las piedras formaban un puente entre este mundo y el siguiente. El diseño circular en sí, sin principio ni fin, pudo haber simbolizado la eternidad, un recordatorio de que la muerte era solo un paso en un viaje mucho más largo. Más allá de la muerte y las estrellas, Stonehenge también parece haber sido un lugar de reunión comunitaria y de sanación. Las piedras más pequeñas, llamadas Bluestones, transportadas desde Gales, casi 240 kilómetros de distancia, eran consideradas en el folclore como poseedoras de propiedades místicas y curativas. Algunos investigadores sugieren que Stonehenge funcionaba como un centro de curación prehistórico, al que la gente viajaba largas distancias para curarse de enfermedades o participar en rituales destinados a restaurar el equilibrio. Los hallazgos arqueológicos, incluidos esqueletos con signos de lesiones o enfermedades, respaldan esta teoría. Las personas podían haber acudido no solo en busca de respuestas, sino de milagros. Y luego, existe la posibilidad de que Stonehenge haya servido como un símbolo de poder. Construir un monumento así requería una coordinación inimaginable. Cientos de personas trabajando juntas durante décadas, si no siglos. En ese sentido, Stonehenge pudo haber sido tanto una demostración de autoridad como un acto de adoración o sanación.
Levantar algo tan colosal sin lenguaje escrito, sin herramientas modernas y sin animales de carga es en sí una declaración. Controlamos la tierra, el cielo e incluso el tiempo. El monumento pudo haber sido un recordatorio permanente de la fuerza y unidad de la comunidad bajo líderes poderosos o una élite espiritual. Cada una de estas teorías, calendario, cementerio, sitio de sanación o símbolo político, ilumina un aspecto diferente del misterio de Stonehenge. Y quizás la verdad no resida en un solo propósito, sino en todos ellos combinados. Stonehenge pudo haber evolucionado con el tiempo, cambiando de significado a medida que las generaciones lo ampliaban, lo reinterpretaran y lo usaban de maneras que quizás nunca lleguemos a comprender por completo. Sin embargo, hay algo indudable. Sus constructores querían que perdurara. Colocaron esas piedras para resistir tormentas, siglos e incluso civilizaciones, asegurándose de que su mensaje, fuera cual fuese, resonara en el futuro. Y ahora, miles de años después, todavía estamos escuchando. Rituales de Stonehenge. Si la construcción de Stonehenge revela un asombroso esfuerzo humano y su propósito insinúa un significado profundo, entonces los rituales realizados dentro de su círculo nos acercan más que nada a la vida de quienes alguna vez se reunieron allí. Entrar en Stonehenge hace miles de años no era adentrarse en una ruina fría y silenciosa como la vemos hoy. Era entrar en un lugar vivo, lleno de fuego, voces, tambores, banquetes, duelo y celebración. Era un teatro de creencias, donde la piedra, el cielo y el espíritu se unían en ceremonias que definían a toda una sociedad. La evidencia arqueológica ofrece vislumbres tentadores de estos rituales. El descubrimiento de restos cremados dentro de los agujeros de Aubrey y la Zanja sugiere que Stonehenge comenzó como un sitio funerario, un lugar sagrado para honrar a los muertos. Pero el entierro no era el final de la historia. Las alineaciones de las piedras con los solsticios dejan claro que las ceremonias vinculadas a los movimientos del sol desempeñaban un papel central. En el día más largo del año, cientos, quizás miles, podrían haberse reunido para observar el amanecer del solsticio de verano, elevarse en el horizonte atravesando el monumento en un resplandor de luz. En el día más corto se habrían congregado en el frío, observando cómo el sol se hundía en la oscuridad, marcando tanto un final como una promesa de retorno. Estos momentos no habrían sido simples observaciones, eran espectáculos de orden cósmico, rituales que unían la vida humana con la danza eterna de los cielos. Pero los rituales de Stonehenge no se limitaban a la observación solemne. En Durrington Walls, el vasto asentamiento vinculado a Stonehenge, los arqueólogos han descubierto evidencia de banquetes extraordinarios. Los restos de cerdos y reses, muchos sacrificados a la edad exacta para un festín, sugieren que comunidades de lugares lejanos acudían para participar en celebraciones aquí. El análisis científico de los huesos animales revela que el ganado fue traído desde regiones distantes, incluso desde las tierras altas de Escocia. Imagina la magnitud de estas reuniones. Hogueras ardiendo, animales asándose, cerámica rebosante de comida y bebida, tambores y cánticos resonando en la noche. Stonehenge era un lugar donde la vida se vivía con intensidad, donde los lazos entre comunidades se sellaban no solo mediante el trabajo, sino a través del ritual y la celebración compartidos. También hay indicios de que Stonehenge fue un lugar de sanación. Algunos de los esqueletos encontrados cerca del monumento muestran signos de lesiones y enfermedades. Aún así, esas personas habían viajado largas distancias, tal vez en busca de una cura bajo la sombra de las piedras. Las Bluestones, transportadas desde Gales, se creía que poseían propiedades curativas, y su colocación en Stonehenge puede no haber sido meramente arquitectónica, sino profundamente espiritual. Reunirse allí pudo significar entrar en un espacio sagrado, donde el límite entre lo físico y lo espiritual se desdibujaba, donde la enfermedad podía ser aliviada mediante el ritual, el canto y la piedra. La acústica del monumento añade otra dimensión a estos rituales. Los estudios muestran que la disposición circular de las piedras crea ecos inusuales, amplificando voces y tambores y produciendo un paisaje sonoro casi de otro mundo. En ceremonias iluminadas por fuego y sombra, estos sonidos habrían transformado el círculo en algo trascendente. El aire habría vibrado con canciones, cánticos y ritmos, haciendo que las propias piedras parecieran vivas, resonando con la gente que las rodeaba, y más allá del propio monumento, el paisaje jugaba su papel. Stonehenge estaba conectado por una avenida al río Avon, donde una segunda estructura circular, hecha de madera, se alzaba antaño. Los arqueólogos creen que este círculo de madera pudo haber simbolizado el mundo de los vivos, mientras que Stonehenge, construido en piedra perdurable, representaba el mundo de los antepasados y lo eterno.
Los rituales pudieron haber incluido procesiones, moviéndose de la madera a la piedra, de la vida a la muerte, del río al cielo. Este viaje no era solo físico, sino espiritual, encarnando el ciclo de la existencia que unía a estos antiguos pueblos con el mundo que los rodeaba. Pero quizás el aspecto más inquietante de los rituales de Stonehenge es cuánto revelan sobre la ambición humana. Construir un monumento así, mantener rituales durante siglos, significaba que la creencia no era algo pasajero. Era una fuerza lo bastante poderosa como para organizar sociedades enteras. Sus rituales nos dicen que Stonehenge no era solo un lugar para marcar el tiempo o enterrar a los muertos. Era un lugar donde las comunidades intentaban tocar la eternidad misma. Hoy, solo podemos imaginar lo que se sentía al estar entre las piedras durante aquellas ceremonias antiguas. La luz del fuego parpadeando contra los enormes bloques de roca, las voces de cientos elevándose al unísono, el sol rompiendo el horizonte exactamente donde los constructores lo habían previsto. En esos momentos, Stonehenge no era solo un monumento, estaba vivo, palpitando de significado, cargado con las esperanzas, temores y fe de todos los que alguna vez se reunieron allí. El descubrimiento que lo cambió todo. Durante siglos, Stonehenge se mantuvo como un enigma, un monumento antiguo que parecía desafiar toda explicación. Pero, ¿y si te dijera que en los últimos años el suelo bajo Stonehenge ha revelado secretos que dejaron incluso a los arqueólogos más experimentados profundamente perturbados? Con la ayuda de tecnología de punta, radar de penetración terrestre e imágenes magnéticas, los investigadores descubrieron algo para lo que nadie estaba preparado. Bajo los campos que rodean, Stonehenge yace un enorme anillo de pozos profundos, cada uno lo bastante grande como para tragarse una casa. Estas cavidades, dispuestas en un círculo casi perfecto que abarca casi 3 kilómetros, no eran formaciones naturales. Fueron talladas por manos humanas hace miles de años, rodeando con precisión a Stonehenge y al cercano sitio ritual de Dorrington Walls. El descubrimiento dejó atónitos a los expertos. Esto no era un simple monumento. Era el corazón de un complejo ritual tan vasto y deliberado que su escala roza lo inimaginable. Pero no fue solo el tamaño lo que inquietó a los investigadores. Dentro de este paisaje sagrado hallaron evidencias inquietantes, huesos, restos quemados y rastros de banquetes que parecían menos festivos y más sacrificiales. Stonehenge no era un templo aislado, era un teatro de muerte, vida y algo mucho más escalofriante. Cuanto más profundo miraban los científicos, más perturbadora se volvía la imagen. La alineación de Stonehenge con los solsticios, que alguna vez se pensó era un calendario pacífico para la agricultura, comenzó a parecer más un ritual diseñado para dominar los cielos mismos. La posición de las piedras, el momento de las ceremonias y el esfuerzo necesario para levantar una estructura de tal magnitud apuntan a una posibilidad inquietante. Los constructores no solo estaban honrando los cielos, tal vez intentaban manipularlos. Imagina una cultura tan desesperada por controlar la vida, la muerte y los ciclos del mundo que construyó un monumento de piedra y sangre, creyendo que podría doblegar a la naturaleza misma. Y entonces surge la pregunta más inquietante de todas: ¿qué los llevó a tales extremos? ¿Qué miedo, qué amenaza pudo haber impulsado a una sociedad a dedicar generaciones enteras a crear un monumento que se extendía más allá de la propia tierra? ¿Fue Stonehenge un calendario, un templo, un cementerio o el último intento de contener algo que no podían comprender? Sea cual sea la respuesta, una cosa está clara: los descubrimientos bajo Stonehenge no solo cambian lo que sabemos del pasado, nos obligan a enfrentar la posibilidad de que este monumento nunca fue hecho simplemente para ser observado, sino para ser obedecido. Mientras permanecemos bajo la sombra de Stonehenge, es evidente que estas piedras son mucho más que un monumento antiguo. Son un mensaje del pasado, tallado en silencio, construido para perdurar y lleno de secretos que apenas empezamos a comprender. ¿Fueron un calendario, un templo, una prisión o una advertencia? Quizás todas esas cosas. La verdadera pregunta es: ¿qué pensarían los constructores si nos vieran ahora aún intentando descifrar los misterios que dejaron atrás? Y más importante aún, ¿estamos listos para enfrentar las verdades que intentaron proteger? Si Stonehenge te fascina, te estremece o te hace cuestionar de lo que es capaz la humanidad, dale me gusta, suscríbete y activa la campana, porque el viaje hacia las verdades ocultas de nuestro pasado apenas comienza. ¿Quién sabe lo que podríamos descubrir después?